Mi gente de Activados, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su canal Activados HN. Gracias a todos los que se han suscrito en YouTube, gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Les recuerdo que aparecemos como Activados HN en todas, activados con el número 2, no con la palabra, sino con el número 2. Activados HN en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, por donde quiera, ahí estamos Activados HN. Y como siempre nosotros estamos trayendo, de verdad, todos los temas relacionados a la música hondureña y el día de hoy por supuesto no va a ser la excepción, pero antes de comentarles quién es la persona que me acompaña y antes de que iniciemos pues a platicar de su trayectoria y de todo lo que ha hecho en no sé cuántos años de estar en la música, pues quiero recordarles, ¿verdad? Que si ustedes vienen a Tegucigalpa o son de Tegucigalpa y no tienen cómo transportarse o un método seguro para movilizarse estando aquí en Tegucigalpa, pues yo les recomiendo Alas VIP. La gente de Alas VIP, aparte de que tienen un servicio 24/7, que tienen facturación CAI, que es muy importante porque a veces las empresas para reembolsarle a usted una carrera o un envío de algo, pues necesitan esas facturas, ¿verdad? Entonces ellos también cuentan con facturación CAE y tienen también el servicio de encomiendas, aparte del taxi VIP que usted lo puede utilizar para moverse en cualquier parte de la ciudad. Si solo vino de visita o si vive acá, 24/7 está disponible a la VIP, así que puede contactarlos al 3307-4721, 3307-4721 o al 9920-5399, 9920-5399 a las VIP. Y también miren, nosotros sabemos que ustedes y yo y todos sufrimos en nuestro hogar a veces porque se nos quema un electrodoméstico, se nos daña un electrodoméstico o también queremos comprar algún electrodoméstico nuevo. Pues bueno, la gente de Taller Técnico Archaga es su mejor opción. ¿Por qué se lo digo? Porque ellos, aparte de que le venden todo tipo de electrodomésticos nuevos, también reparan los que usted ya tiene en su hogar. Así que si usted tiene dañada una estufa, si usted tiene dañada la lavadora, el televisor o si quiere comprar una de esas cosas, busque a la gente de Taller Técnico Archaga. Le dejo aquí el número. Bueno, los pueden buscar así como Taller Técnico Archaga en todas las redes, ¿verdad? Lo que le estoy hablando de TikTok, Facebook, Instagram, y ahí ustedes van a poder ponerse en contacto con ellos para reparar o para comprar sus electrodomésticos. Y por último, no menos importante, le quiero recomendar a todos aquellos artistas, ya que sabemos que este canal es de música y nos ven muchos artistas, productores o tal vez nuevos prospectos de la música que estén ahí con el deseo de iniciar. Les recuerdo que en United Music con Mr. J. Josué Gómez pueden ustedes tener la oportunidad de iniciar su carrera o continuarla grabando su música con la mejor calidad. Así que busque en Facebook United Music Oficial, se pronuncia así pero se escribe United Music, y ahí puede usted contactarse directamente con el productor para que se pongan de acuerdo y puede usted iniciar su carrera o continuarla. Bueno, después de haber hecho esta introducción, me encuentro con Jonathan. Jonathan, un placer tenerlo aquí en Activado. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, gracias por el espacio, gracias por abrir siempre estos canales para poder compartir con la gente y lo más bonito de poder conversar un rato agradable, ¿va? Y conversar de algo que a mí me apasiona y sé que a los que se sientan acá también, porque acá Claro, solo se sienta gente que hace algo dentro de la música, ya sea cantar, productores, etcétera. el que hace arte tiene que apasionarle. Así es. Bueno, entonces, Jonathan, teníamos esta entrevista ya pendiente hace unos días. Hoy, gracias a Dios, se dio. Ya estamos aquí. Y vamos a tratar de, dentro de lo posible, porque sabemos que dependiendo de su trayectoria podríamos hablar horas, pero vamos a tratar dentro de lo posible de que la gente conozca quién es Jonathan y lo que ha hecho dentro de esta industria. Perdón. Jonathan, ¿hace cuánto inició y por qué se decidió meter a este rollo? Yo creo que vamos a tener que hacer varios capítulos. Hay mucha tela que cortar. Les comento, yo inicio en esto de la música porque de repente escuchaba radio. Yo vengo de una situación muy difícil. Yo no me crecí ni con mamá ni con papá, ¿verdad? Pero yo vengo de la música aproximadamente del año 98, Uf. 1998. Sé que me miran ahí, me miro cipote, pero Estamos hablando 26 años tirando para 27 ya. por ahí llevo metido en este rollo quizás
muchas personas van a decir sí, pero yo no te conocía o no te conozco, muchos me conocerán, otros no. Ujú. Pero lo interesante de esto es que, señores, hacer música no es una moda, es un estilo de vida. Pero, a ver, a veces hay personas que, por ejemplo, las generaciones anteriores en nuestros hogares, en nuestras familias, había tal vez un tío que tocaba guitarra, un papá que tocaba el piano, una mamá cantante, qué sé yo, ¿verdad? Entonces hay herencias y eso se va transmitiendo de generación en generación. Pero en el caso suyo, ¿cómo fue que inició esta pasión? Creo que yo nací siendo un Fares. Fares significa ser punta de lanza, Ah, ¿verdad? inició todo. ¿Dónde inició todo? Porque en mi familia, o sea, como te digo, no me crié con mi mamá, vine a conocerla a mis 14 años y a mi papá no lo conozco. Me Ya. crié en las calles de San Pedro Sula, anduve en cosas turbias, ¿verdad? Pero cuando yo conozco esto de la música, empiezo a, a ver que la gente, miraba yo como empezaba a rapear, ¿verdad? Miraba de que empezaban aquellos Los grupitos, MC que improvisaban los en la calle MC, y eso. sí. Lo que a mí me llama la atención es que me acuerdo, conocí un chavo en San Pedro Sula que lo miré yo por primera vez a alguien haciendo esto en un bus. No existía parlante, sino que él como se subían, va, con una latita. Bueno, damas y caballeros, con su permiso, yo sé que es de mala educación, pero hoy quiero interpretarles algo y esta persona empezó a decir aquello y a mí me llamó la atención. Ujú. Entonces dije yo también quisiera hacer eso, Ya. ¿verdad? Entonces desde ahí yo empecé como a la curiosidad, pero no a tan en lleno como decir, esta es una profesión, no, sino que yo empecé como el desahogo de mi alma de quizás todo lo que carga Lo que uno a traía veces. reprimido en ese entonces, ¿no? Exacto, entonces para poder desahogar, para poder interpretar lo que yo sentía era a través de eso, lo que es la música. Ya, ok, entonces ahí inició, por decirlo así, primero fue, me imagino, curiosidad, yo creo que puedo hacerlo, yo también quiero hacerlo, y ya después, a medida que uno lo va haciendo, se puede transformar en una pasión, ¿no? Sí, lo difícil quizás era no como ahora, ¿va? Que está la tecnología Sí, a la vuelta de la esquina. En aquellos tiempos, no existían este, las redes y no esas cosas. existía ni siquiera el que tenía una casetera, era que tenía plata, ¿no? No digamos Sí, el que tenía un cassette de pistas, ajá, o sea, tenía poder adquisitivo. Lo que hacíamos, lo que tocó es aprender a hacer beatbox. ¿Verdad? beatbox, ok. Miraba que también ya cuando uno se va metiendo, mira que empiezan a Ujú. hacerle, entonces Sí, dije es yo, parte de lo del improvisar y todo hay que eso. aprender, o si no, con un bote empezábamos a hacer cualquier ritmo que se nos ocurriera. Ya. Y de esa manera creo que empezó así como la manera de querer hacer música. Ah, ok, entiendo. Bueno, muy interesante porque, bueno, por ejemplo, el fútbol, que no tiene nada que ver con la música, muchas veces también de niño, quizás en el hogar el padre es el que está viendo un partido, entonces el niño como que le entra curiosidad. O cuando uno va a la escuela pequeño, los niños juegan ahí en el kinder, escuela, y entonces uno ahí empieza como a quizás a gustarle, y Sí, llega un momento en que, como le digo, se convierte en una pasión, ya sea para, por ejemplo, para los amantes de la música que solo le escuchan, o para ya estar dentro de ello, ¿no? En su caso, pues usted veía cómo los MC y la gente fíjate que improvisaba, freestyle, todo eso. solo miré ese cipote, escuchabas, me llevaba en el mercado de San Pedro. Estas partes que te estoy contando yo no lo he contado en ningún lugar, Ya. ¿verdad? Porque es parte de mi niñez. Creo que la gente empieza a conocerme a mí en la música aquí en Tegucigalpa, porque ya aquí uno de mis hermanos que conocía a mi madre, conocía a mis hermanos, uno de mis hermanos ya caminaba, ya estaba más grande yo, ya él caminaba en sus locuras de los ciber Ajá. y me consiguió un CD de pista, pero antes de eso tenía un amigo que tenía un equipo de sonido que por cierto se lo quemé, los papás, un amor conmigo, mi amigo Orlan, Tito, le dio un equipo, lo quemé, no traían CD en esos tiempos, solo cassette. Pero mi hermano me consiguió ese CD, pero en aquellos tiempos, al inicio, lo que yo no he contado es
Yo solo miré a aquel muchacho haciendo aquello y dije yo, puede ser una herramienta para ganarme la vida. Puede ser algo para que yo pueda conseguir dinerito. Pero lamentablemente en nuestro país no hay eso como esa apertura, ¿va? De alguien que te diga, hey, fíjate que existe una organización que apoya en música. Sino que me acuerdo yo de que yo iba y a lo que me saliera, las niñas de mi barrio son como el café molido, apenas tienen los 15 y ya quieren tener pip. ¿Entendés? Entonces eran cosas como esa. Tu mamá vende alitas, pero le hieden las aletas. Cosas como incoherentes y raras, pero ese era el inicio, ¿verdad? De ahí para acá, pues creo que la historia nos ha ido enseñando. No había música como eran las computadoras, sino que yo me acuerdo que escuchaba la radio y en aquellos tiempos, ¿qué canciones se escuchaban urbanas? No había nada de urbano. No, estaba creo que Mira, entrando sí, lo único creo que me acuerdo yo que el sonaba underground. era Bomba para Finca. Sí, Ese día decía yo, qué macizo se sí, escucha. sí, la verdad. Y, Vicosí. y sí, bomba para, esa es la bomba. Bueno, Y pero Jonathan, ay, disculpe que lo interrumpa, pero entonces usted nació en San Pedro Sula, no, yo nací en en Tegucigalpa. Tegucigalpa, pero entonces ¿cómo fue a Ahora, dar allá? ¿cómo voy a dar allá? Bueno, mi Ajá. mamá es madre soltera. Quiero ponerla este ejemplo, porque mi respeto para esta señora, aunque al inicio no era así. Madre soltera de 9 hijos, ¿verdad? Éramos 12 porque había una parejita gemela. Y según me enteré también, yo era gemelo, pero no sé. Ahí mi mamá me va a tener que decir. Al parecer, madre soltera con 9 hijos, viene de un pueblo del sur, no es ni de Tegucigalpa, del sur. Nuestra familia como que no era muy unida a los hermanos de ella. No sé, el apoyo, yo estaba pequeño. Pero había muchas personas que me miraban aquel chelito y decían, dame el chelito, yo te lo voy a criar. Y a mi mamá le decían eso, pero mi mamá, el amor de madre, ¿no? Entonces una tía de San Pedro Sula se ofreció en ayudarle con uno de sus hijos. Y ahí fue donde tuve que ser yo. Ya el propósito, creo que en la vida venimos con un propósito, el propósito era para mí. Tuve que ir allá a vivir a San Pedro Sula. Estuve con mi tía, pero lamentablemente, o sea, no es como que te críes con tu mamá, que va a haber amor. Sí, Allá lo que había solo era rigor. Y uno de niño a veces no entiende el rigor, uno quiere amor, ¿verdad? O sea, los cumpleaños eran tristes, las navidades eran tristes, yo no sabía que era mamá, no sabía que era hermano. Y a mis 8 años yo me decido ir a vivir a las calles. Y así es como yo empiezo andando en las calles, es que conozco todo esto de qué es la música. sí, ya nos comentó eso, que fue en la calle, ¿no? Ujú. A los 8 años tomó esa decisión y a los cuántos años fue que se vino para Tegucigalpa. Yo regreso a Tegucigalpa cuando yo iba a cumplir 13 años. ¿Verdad? Regreso a Tegucigalpa, no regresé donde mi mamá. ¿Verdad? Yo me vine de San Pedro. San Pedro tenía un montón de problemas porque ya en aquellos tiempos se daban lo que eran los grupos organizados, por no decir nombres. ¿Verdad? Y a uno, yo sobrevivía jalando bulto en los mercados y cosas así. Pero ya cuando entran estas organizaciones, ya a uno lo quieren tomar como mandadero y cosas así. Entonces yo ya tenía bastantes problemas y para evitar eso yo me vine de San Pedro Sula huyendo. ¿Verdad? Me vengo para Tegucigalpa y cuando vengo a Tegucigalpa me acuerdo que en un semáforo en San Pedro Sula me encontré mi primo Román González y me dijo, deberías de buscar tu mamá. Tu mamá vive en Tegucigalpa, pregunta por mi tía Francisca González. Vive en la colonia Kennedy frente a los bomberos. Esa fue la referencia. Nunca se me va a olvidar. Yo tenía 4 días sin comer cuando mi primo me dijo eso. Pues en eso yo me vine huyendo para Tegucigalpa. Anduve como creo mes y medio, 2 meses vagando aquí. Yo no conocía nada de Tegucigalpa. Ah, sí, le dijeron la Kennedy, pero no tenía Yo ni no, idea dónde yo no quedaba. sabía dónde era. Y casualmente yo le decía a la gente, madre, le limpio la cuneta, así que si usted fue un señor o señora, cipota o cipote que me vio ahí, limpiando cunetas, recogiéndole la basura, botándole la basura, haciendo algo por ganarme una tortilla, se lo agradezco porque gracias a eso comí un día. ¿Verdad? Entonces, así fue como pasé. En una de esas tantas, yo me acuerdo que iba a botar una basura y escuché a uno de los buses decir, hey, Eva, 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 la Kennedy. Y así es como yo
Le dije al tipo, dame jalón, voy a la Kennedy, no tengo pisto. Ujú. Me vine para la Kennedy y me dice, no fregues vos hipote, paga el pasaje. En aquellos tiempos valía 35 centavos. Híjole. Todavía me acuerdo. Y yo no pude pagar el pasaje, entonces dije yo, bueno, si este bus va por allá, yo voy a seguir el camino. Ujú. Seguí el camino y recordé que era la Kennedy. Pues llegué a la colonia Kennedy y encontré, justamente andaba cansado, andaba botando basura. Y así como dicen, de chiripa, como dicen los chavos, me encontré en los bomberos de la Kennedy tomando agua. Y dije yo, ve, aquí es los bomberos. Significa que por aquí ha de vivir mi tía Francisca. Ujú. Y pregunté ahí a un señor que era guardia y justamente me dice, sí, ahí vive, mírame. Ahí vive doña Francisca González. Y ahí pues ella no, yo no quería ir donde, yo tenía mucho rencor, se los digo, contra mi familia porque uno decía, pucha, ¿cómo mi mamá me fue a dejar allá? ¿Verdad? Yo hubiera querido estar con mi mamá, aguantando hambre o lo que sea, pero estaba con mi mamá. Pero a veces uno no entiende las decisiones de adultos. Entonces, por eso yo me pongo en sus zapatos ahora que soy papá. ¿Verdad? Entonces, mi tía me lleva a trabajar a una pulpería, no donde mi mamá. Pero yo viví frente a donde mi mamá y quizás ella no se dio cuenta que yo era su hijo. Hasta que después mi tía de San Pedro me hacía, yo creo que mi tía me hacía muerto porque no supieron de mí. Mi mamá me hacía donde mi tía y es irónico porque hay una fotografía que hace poco mi hermano me las mandó de cuando yo estaba cipote, que le mandaron a mi mamá en un cumpleaños de una vecina que estuvo rogando un mes y medio para que me dejaran ir y esas fotos se las mandaron a mi mamá haciéndole creer que yo estaba súper bien allá. Mm. Entonces, así es como pasa mi vida y a los 13 años me vengo para Tegucigalpa. Yo estudié primaria los primeros años allá, eh, hasta tercer grado, haciendo un trato con mi tía. Yo le dije, yo hago lo que usted quiera. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, un niño pequeño. Yo entré a los 5 años y medio a la escuela ya. Salí a los 8, ya estaba en tercero. Cuando vine acá, yo volví a la escuela. Trabajaba en la pulpería y estaba en la escuela. Ellos me pusieron a la escuela. No me pagaban nada, solo me daban techo, comida y escuela. ¿Verdad? Pero cuando yo ya salí de la escuela, ellos no me pudieron tener ahí Ujú. y ya volví otra vez aquí a las calles. Pero siempre el rap era el que estaba porque era el desahogo de mi alma. Así es como yo seguía haciendo música. Ya, pero al final se decidió a buscar a su mamá cuando ya le dijeron dónde Fíjate que vivía o qué pasó ahí. no, mi mamá se dio cuenta después que yo era su hijo, el que estaba supuestamente en San Pedro y yo estaba viviendo enfrente de la casa de ella. Mm. Entonces es como parte del propósito que le toca a cada quien. A mí me tocó ese propósito. Dios sabe por qué va. Solo me acuerdo que me dijeron, Dios sabe por qué te puse esa carga. Tus hermanos no iban a poder. Correcto. ¿Cómo, Jonathan, cómo continúa entonces introduciéndose, por decirlo así, en esto de la música después de eso? Ahora, yo me meto a la música ya en cuando le quemo el equipo a mi amigo. Cuando tenía ese CD de pistas. Pero antes de esos CD de pistas, eh, mi hermano, que en paz descanse, Baby Nel, me regaló una casetera que no tenía ni tapa. Ujú. Me decía, en esta casetera, mira, puedes meter un CD así y aquí tiene microfonito y grabás los pedacitos de pista. Ujú. Y eso era lo que yo hacía de las radios. Al final siempre dejaban un pedacito de pista, aprovechaba a grabar y de un CD, de un cassette a otro empezábamos a hacer pedacito, 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 hasta llegar a una pista más o menos que uno pudiera tirar. Así fue como inicié, ¿verdad? Armando pedacitos de pista, luego con el CD ya empecé yo, era un CD de playero que yo creo que medio mundo lo usó. Ese CD fue Estaba regrabado, regrabado. ese CD fue el más quemado, yo creo, y la vez pasada me encontré en YouTube toda esa lista de pistas y dije yo, esta es mi infancia. La tengo en una lista guardada ya porque dije, esto es mi recuerdo. Este era lo que yo tenía en ese CD. Pero tenía el CD, pero no tenía donde reproducirla. Y es ahí donde llego a la casa de mi amigo. Con mi amigo nos conocemos en el 2002, ¿verdad? Porque él llegó de nuevo al barrio ahí, como nuevo, compraron su casa a sus papás, Orland, y sus papás me dieron de comer, o sea, me adoptaron también con amor. Después me adoptó Nana también, que es otra señora, pero yo empecé con aquellas pistas y en eso mismo que empecé con las pistas, yo empecé el baile del breakdance
a la vez. Entonces se relacionó. Y empecé a ver de que en el breakdance y que hacían batallas de breakdance y de música y que la gente rapeaba. Es así como yo no escribía canciones. En la Kennedy En la se Kennedy. daba mucho y creo que todavía se da todo este tipo de cosas que nos Sí, está comentando. yo, yo vivía siempre y sigo viviendo en la colonia Villanueva. Ahí Entonces, cerca. de la colonia Villanueva a la Kennedy no había Cerca. como mucha distancia. Sí, Entonces es cerca. ahí Hasta a me, pie se re- puede ir uno. sí, me reunía con gente que el finadito Calamardo, que fue uno de los primeros que yo vi bailar breakdance, Ujú. y con él me empecé a llevar, empezamos a bailar con mi amigo Orlan, él le encantaba el breakdance, y por él me metí a bailar breakdance yo también, porque él ya hacía el famoso helicóptero en las fiestas Ujú. y todo el mundo lo quedaba viendo. Entonces decía yo, este man baila breakdance, empecé a escuchar la música, digo yo, creo que esto es lo mío. Entonces empecé a hacer música de esa manera. eh, no teníamos un lugar donde los produjeran. No habían estudios como ahora el de Mr. J, y vemos todo ese montón de estudios que hay, ¿no? Sí, con toda la Con toda tecnología, la tecnología. aparatos. En aquellos días no. Entonces empiezo yo no escribía canciones, sino que solo improvisaba. Las tenía todas en mi cabeza y yo daba. En ese juego del breakdance, 2004, viene un proyecto que se llama Juego Limpio de la alcaldía con la embajada de Estocolmo, de Suecia. Ujú. Hicieron un casting donde participaran el que hiciera una canción para el medio ambiente, ¿verdad? Que se llamaba Juego Limpio, el disco. Entonces de ahí hago yo mi primer canción. No era ni canción, sino que la andaba en la mente y así me fui a competir. Y cuando yo empiezo a competir, resulta y acontece que era El Carrizal, era Villanueva, era La Flor del Campo, eran como 6 colonias, ¿verdad? Que competían, y dentro de esas 6 colonias, como de 200, 300 personas, solo iban a quedar, creo que como 20, y de esos 20 iban a salir las 11 personas para el disco. Y dentro de esas, pues un montón de personas, yo quedé dentro del disco. En aquellos tiempos no era Jonathan, me habían puesto como el artillero. Pero yo me cambié el nombre, no me cambié el nombre, sino que ya es otra insignia que me dieron, porque en aquellos tiempos fue cuando empezaron a salir aquel grupo de rap, los artilleros del micrófono. Ujú. Entonces dije yo no soy de ellos, yo soy el artillero. Yo me llamaba el artillero, hacía reggaetón y hacía rap, ¿verdad? Jonathan, entonces esta era la siguiente pregunta que tenía, pero básicamente creo que ya la contestó. Eh, ¿Cuál fue la primer canción que produjo para ya convertirse, por decirlo así, o pasar a hacer ya profesionalmente las cosas? Porque cuando uno es MC o anda en cosas de freestyle, de breakdance, todo lo que es en la calle, por decirlo así, Ujú. estilos libres y todo esto, hay un momento en que se tiene que pasar a un estudio musical. No importa, estamos hablando que los estudios de antes eran súper diferentes a los de ahora, pero ya como tal que se grabe, ya fuese en un cassette, en un CD, como fuera, pero ya pasar a eso profesional. Fíjate que yo siempre fui como bien indagante en querer aprender. Y mis primeras canciones fue la primera canción escrita que yo escribí ya tal estructurada, porque todas las andaban en el cerebro. Ujú. Pero la que yo escribí fue para mi hermano Wilson, el Cuico, de ahí de mi colonia Villanueva, que en paz descanse también. Y la gente, y siempre los del barrio que me ven actualmente, hay un cipote que era tío, el que falleció era tío de él, y me dice, cánteme la canción para el Cuico. Actualmente me la vuelve a pedir, y esa canción no se puede borrar. Entonces, Wilson, mi amigo, tú te fuiste y me dejaste y nos abandonaste. Aquí estoy presente, sentado en esta silla, volviendo a recordar y cantando esta melodía. Wilson, mi amigo, que te fuiste ese día y ahora la amargura es una cobardía. Todavía me acuerdo desde aquellos inicios, canción que no se puede olvidar. Entonces esa canción de Wilson, este, no se grabó nunca, porque no tenía como estudio. Yo tocaba espacios, y creo que mi primera vez donde pisé en un estudio, pero no grabé, fue en Radio Nacional de Honduras. ¿Verdad? Conocí una gente y fui a ver y nunca la grabé. La primera canción
que grabé fue esa de Juego Limpio, de acción. Ujú. Y esa canción fue grabada fue irónico porque fue grabada por los chicos de La Fonso, de Especies en Extinción. La Fonsoli, que tiene ahora la Cueva del Payaso, ¿verdad? Uno de los estudios, y el tipo fue en la Rubén Darío con el proyecto Compartir. Entonces ahí fue que ya en un estudio como tal conocí yo una cabina, conocí yo ya Fue la consolas, primera mi experiencia, ¿no? primera experiencia y dije, oh, qué show. Pero luego de eso, ya todos los productores, como sabemos, genera gasto esto. Empecé a tocar estudios por aquí, estudios por allá. Nada. Me empecé a grabar en la casetera esa yo solo, ¿verdad? Y tenía varias canciones ahí, canciones que en aquellos tiempos, yo creo que si hubiera existido un productor, hubiéramos llegado lejos. Pues tenía una que se llamaba Gata Varias Seductora. canciones en la mente que nunca pudieron ser Mm, producidas. Nunca pudo ser producido. Por ejemplo, una mirada dulce, unos ojos hermosos, una cara de ángel y una boquita que me mata poco a poco. Esas eran canciones de aquellos días Ajá. y suenan ahora y usted la mete eso en el ritmo que está actual, el raspe, y es un boom. Y en aquellos días nosotros ya la teníamos. Ya. Obviamente no me lo dediqué a uno como ahora, pero sí yo siempre le metía eso del rap y la melodía a la vez. Ok, Jonathan, ¿y en qué momento usted dice, esto va a ser parte de mi vida y me voy a intentar dedicar a ello? Ya empezar pensando en hacer canción tras canción, quizás discos, quizás conciertos, giras de medios, todo lo que ya involucra esto de la música. Fíjate que en el camino empiezo a conocer a muchos, bueno, me empezaron a ver panas y se metieron a esta vuelta y nos empezábamos a reunir como los grupitos de chavos ahí en el barrio, Ujú. improvisábamos y toda una energía, pero ya esto se convirtió como un estilo de vida, por eso les digo yo, cuando ya de repente nos invitaban a eventillos a ir a hacer relajo con esto. Y digo yo, hey, esto está bueno, Me te gusta. dan pal fresquita y te dan tu comidita y te tratan bonito. Luego de eso empezamos, ya cuando miramos lo de Estocolmo, que miré yo que ya era en serio y nos llevaban a eventos en serio, dije yo sí puede funcionar. Pero luego cuando solo te dieron el impulso y después te toca por tu cuenta solo es lo más Ahí difícil, es complicado. ¿verdad? Porque no tenía yo ni un estudio, ni alguien que me dijera, no te preocupes, aquí vas a grabar, démosle, o alguien que lo asesorara a uno de cómo funcionaba todo esto. Ujú. En esos tiempos no existían los grupos que se consolidaron. Si yo hubiera tenido, digo yo, o sea, tenía escasos recursos, no tenía un hogar donde vivir porque me tocaba lidiarme en la calle, y las personas que quizás me quisieron ayudar tampoco tenían condiciones. Nos llevábamos descalzo, hermano, ¿entendés? Tratando de buscar, luego me conseguí una bici, que con la bici me movilizaba, pero si hubiera tenido esa oportunidad, yo me acuerdo que yo toqué puertas en Ixabalán Record, que ya no existe, de Flow Laines, de Armani Laguchi, Saludos para DJ Flow, PJ Flow. que Y está en hay una, España y o está aquí de vuelta. estuvo aquí, yo creo que se fue. Y Flow sabe que hay unas Gabriel historias. el Flow Gabriel Laínez. Flow Laine. Y Saludos estaba para DJ él. Pablo Plata, Pablo de Xabalán Angelito. Record, ¿verdad? Hermano, yo dormía ahí, yo llegué a dormir ahí y hay unas historias ahí. Hay varios beats que hicieron con canciones que yo tenía y que puse ahí, que las terminaron grabando artistas que muchos conocieron. Ya. Pero para no soltar veneno, no vamos a decir nada de eso, ¿verdad? Bueno, pero Mira, toqué Ixabalán, ujú, toqué estudios que venían comenzando y tampoco no se daba la oportunidad. ujú. No tenía yo presupuesto. Intentaba trabajar, pero era un flaquillo así que me dijo, no se me olvida, un señor que se llamaba José de Anjoche, trabajaba en la construcción y le fui a pedir trabajo. En aquellos días se ganaba 35 pesos a la semana. Y le digo yo, maestro, deme chamba ahí. Yo quería conseguir chamba para producirme mis canciones, pero Ujú. me miraban tan delgado, o sea, estaba desnutrido, Que de y me dijo albañil o jalar cosas no iba a de poder. ayudante de albañil le pedí y me dijo, no, si te me vas a quebrar Sí, con un balde de mezcla. Así me dijo, no se me olvide, dije yo, no, maestro, le apuesto que yo sí puedo. Y me dio chamba. Pero ahí yo intenté, no me ajustaba para una producción, hermano.
¿Qué costaban las producciones en ese En entonces? aquellos días me acuerdo que me decían unos 600 pesos. Uy, tenía que El trabajar más, varios meses, Bolo, para la el más producción. baratero era como 450, 500 pesos, Y imagínate, ganando ¿verdad? 35 En lempiras. aquellos días. Ahora usted le dice a la people, mira, te voy a cobrar por apoyarte unos 1.000, 1.500 pesitos y lloran. Y hoy en aquellos días. O sea, y que pagarse el transporte. Hermano, yo llegué y ahí me empecé a conocer gente que ya tenía sus equipitos, ¿verdad? No eran profesionales en esta onda, pero se empezaron a grabar. Eh, en eso yo conecto y consigo con uno de los pilotos y promotores y artistas de la cultura hip hop, que se llama Jackson el Reverendo. Él es de Santos que Orinan, él es antes que Mosh Guante, es de la misma línea, pero él es antes, él ya era productor cuando salió Leash, Ujú. él ya era productor cuando salió Especies en Extinción. Jackson el Reverendo, él ya hacía diseño gráfico para esos tiempos, en 2005. Y Jackson era un genio en las computadoras. Y por él me metí en este lío, tenés clavo, Jackson. Porque el tipo fue de los primeros que me abrió para grabar. Pero primero no fue así. Me acuerdo que conocía dentro de esta onda del baile y todo eso. Conocí a unos chicos de aquí de La Joya, que se llama Misa, Big Bala, y al Memo, el M2, que ellos ya conocían a Jackson. Ellos me llevan de Jackson y me lo presentan. Mira, este man improvisa y es otro pedo, le dijeron a Jackson. Ujú. Vino Jackson y me probó con una pista. Y luego me probó con una pista que nadie le podía meter. Y yo la rompí la pista. Y me dijo, vamos a grabar con vos. Y él fue el primero. En aquellos tiempos los que hacían hip hop no podían grabar ni de hacer reggaetón. Y Jackson fue el primero que a mí me grabó un reggaetón. Para que se den cuenta, Jackson grabó, si Jackson grabó reggaetón, sí grabó reggaetón y fueron los míos. Y en esos días, eh, me acuerdo yo que cuando grabamos eso, estaba lo de las batallas de las bandas Pepsi. Ujú. E iniciaban y con aquel fervor y el que era mi compañero, el que yo eh, murió en 2006, 2000, sí, 2006. A él que cantaba éramos dúo, era Jay Nathan y Pili. Yo solo era Jay Nathan. Pero el Jackson fue después de que yo improvisé en esa pista y me bautizó como el poeta. Porque mis versos a veces son bien poéticos y profundos, Ujú. ¿verdad? Entonces, de ahí nace Jonathan el poeta y éramos Jonathan y el Spikey Doggy Dog. El Spikey Doggy Dog era esa voz como la de Lennox, que Ujú. "Wow, y yo era el finito, yo era el Ujú. Zion en esos El tiempos. entonado, los El coritos. entonado, los coritos y mis maleanteos, pero bien entonaditos. Ajá. Entonces, él también entonaba, pero con su vozarrón. De ahí es donde nosotros entramos a las batallas de las bandas Pepsi. Y la gente decía que nosotros íbamos a quedar porque la canción que cantamos en esos tiempos eh, ya había estado en XY. La presentamos incluso antes que viniera Yankee. Pero antes de entrar a XY, gente, no fue fácil. Me acuerdo yo que yo iba a dejar los discos y estaba Lozano de director en esos tiempos. Eduardo Lozano. Y casualmente nosotros encontramos esos discos botados. Lozano los encontramos botados. Tal vez yo los entiendo, porque no teníamos calidad, hermano. En Ujú. aquellos tiempos quien tenía una ingeniería en sonido era porque tenía poder adquisitivo de poder mandar a su hijo a estudiar. Ujú. Pero estábamos todos empezando. Y nunca hubo ese apoyo para esos artistas emergentes. Y yo lo entiendo por qué, porque no era negocio, ¿verdad? Pero con esa canción que se llama Te Acelero, era una canción como que estuvieras escuchando gasolina. Mami, cuando te tocó y te rozó se aceleró. Yo quiero enchularte la máquina y ser el primero. O sea, era acelerarte. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Con este HT o la máquina quiero enchularte. Y ahí era. Era algo rápido, un palabreo así, todavía me acuerdo esa rola. Y la segunda era tropical, porque esa pista la habían, eh, de esa canción la habían querido estar haciendo allá en Zabalán, pero nunca se dio. Se llama Motivada y Suelta. Ven, motívate y suéltate cuando estás bailando. Nosotros entramos a las batallas de las bandas Pepsi y no sabemos
cómo fue que los jueces tomaron la decisión y ahí es donde nace Buyaka Family. Ujú. O sea, hemos estado dentro Estuvieron de la en historia, en la en la misma, mismita. porque la batalla de las bandas tuvo Sí, en diferentes años, ¿no? ajá. El concurso. Entonces, ustedes coincidieron en la que Boyacá Sí, Family, pero es que las primeras no tuvieron como tanto ese tanto boom. realce, sí. No, sino que es esa Pero de ahí de las específicamente. batallas de las bandas han salido muchos de los artistas de aquí de Ajá, Honduras. exactamente. Muchos. Entonces ahí es donde nosotros con el Spy Doggy Dog éramos RWG Flow, se llamaba el grupito de los dos, que era Jay Nathan y el Spy Doggy Dog. Estuvimos ahí y no se dio, creímos nosotros que ya estábamos clasificados, pero no se dio. Entró por nosotros Boyacá Family, que fue el único grupo urbano, ¿verdad? Ahí nació cuando ganó Fabricio Cervellón con el que era dúo, Ujú. ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos ahí, de ahí nosotros empezamos a ver que nos invitaban a showcitos y hacíamos showcitos, Ya eran artistas. ya decíamos, nos está dando, pero el problema es, hermano, que siempre a nosotros nos antecede la calle, Ujú. ¿me entiendes? A nosotros nos perseguía la calle y en esto de las calles, andábamos envueltos en problemas, porque nosotros ya no nos daba, no había chamba, pero nosotros teníamos que costear la carrera de artista. Entonces recibimos ahí ayuda de aleros y todo rollo, pero la calle teníamos un pasado que no podíamos dejarlo. Eso solo se puede dejar, gente, ya con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros estábamos metidos en ese rollo, hacíamos música así y todo, pero había algo que nos detenía porque no podíamos dar ese salto como otros que quizás sí estaban de artistas 100%, Ok, ¿verdad? entiendo. Jonathan, bueno, todo va encajando con las preguntas que yo tenía y qué bueno, porque vamos a llevar la historia, Ajá. la trayectoria de la forma que yo quería en esta entrevista. Entonces, ya pasamos aquí de lo que fue la infancia, la introducción a esto, los primeros pasos, el paso a lo profesional y Sí. llegamos al punto que creo que para mí es uno de los más importantes. Eh, yo iba a preguntar, pero creo que se puede contestar aquí mismo dentro. Los ritmos que manejaban eran los que en la calle en ese entonces existían, ¿no? Que era rap, todo para improvisar, también para hacer en vivo shows, o sea, todo esto, ¿no? Pero a la hora de pasar a un estudio ya hay como ritmos definidos, ¿no? Hay gente que hace reggaetón, hay gente que hace rap, esto y lo otro. Pero usted ya en lo que nos ha contado ya más o menos nos hicimos una idea por qué líneas se movían. Ahora, las canciones que ha mencionado, las letras que ha mencionado aquí, eh, eran por decirlo así seculares, Sí, letras como le llaman algunos mundanas, letras de discoteca, de baile, era de todo de ese todo, ¿no? ambiente. Pero hay un momento, y mire cómo encajaron las cosas, en que o usted, porque estamos con Jonathan aquí, decide cambiar todas las letras para lo cristiano. Y eso fue a raíz de los problemas que tenían entonces en la calle, o fue una decisión que no tuvo nada que ver con eso. No, siempre le digo a la gente, yo estoy viviendo años de gracia. Ujú. A mí me ha tocado morir en el año 2007. Así, directo. Pero sea como sea, por eso le digo, mi respeto es para mi mamá. Las jefecitas están en su casa y están con rodillas dobladas. Sí, Ella orando por uno. sabía un poquito de la vida turbia que nosotros andábamos con varios compas en la calle, pero nos habíamos metido a un sistema, nosotros nos miraban caminar con la mochila, pero no sabían por qué. Y siempre nos vacilaban con mochila music, ¿verdad? Porque caminábamos la mochila y sí, creo que para muchos se volvió como ese típico, andar su mochilita, ¿no? Cuando andan en el Sí, oeste. Pero correcto. nosotros la andábamos por otras cuestiones de la calle, no era por eso. Usted no era por moda. No, no era por moda, o sea, nosotros nos decían, usted va a hacer esta misión, va a ir a dejar esto. Nos metimos en tanto unas cosas que no podemos mencionar mucho, pero a mí me tocaba, después de haber huido de San Pedro Sula, regresar en 2007 a San Pedro Sula a hacer una entrega. Entonces hagan ustedes, deduzcan desde ahí el peligro
El que era conmigo era el Spy Dog Dog, ¿verdad? Él se metió en ese mundo. Lamentablemente, una noche, un sábado 6 de enero, mi amigo Orland anduvo con nosotros en la calle. Pero él fue de los primeros que empezó a ir a la iglesia. No sé cómo haya llegado a la iglesia, pero el tipo llegó a la iglesia y era el que nos decía, hey, mira, tengo estas pintas. Antes te acordás, la Fubu, la Farfat, la Eco. Entonces, Sí. sí, estas eran las pintas. Entonces me decía, mira, él se iba Gorras planas, ajá, se turbantes. iba a conseguir allá. Fíjate que me dijo ese sábado. Ese sábado yo había recibido 11 invitaciones aparte a ir a una iglesia, aparte de él. Ese sábado, todo el día. Cuando me lo encuentro a él me dice, fíjate que tengo unas pintas, te quiero regalar una camisa que a vos te quedaría genial. Y con esa casaca me llevó a su casa. Cuando llegamos a su casa estaban escuchando el testimonio de los jóvenes que fueron al infierno. Y yo le dije, apagame las ondas y no le pego tu mechazo. Y no, el respetuoso la apagó y me empezó a enseñar las pintas. Y pucha, me gustan estas camisas. Loco, me dice, vos sabés que yo te echo barra en la calle, que lo otro. Sí, le digo, ¿qué pasó? No, me dice que hoy tengo aquí una reunión, la célula. Tengo una reunión aquí con unos hermanos de la iglesia y me gustaría, me dijo la palabra mágica. Si sos hombre, me vas a acompañar. A mí que me dijeran si sos hombre era un reto. Y le dije yo, porque soy hombre, ¿a qué horas empieza esto? No, me dice a las 6, vos sabes, le digo que soy responsable, yo estoy antes. Si no empieza a las 6, yo me voy y salí y me compro mi cheque. 15 minutos antes estaban empezando los hermanos. La pastora Gladys de Medina, que la saludo, ella está en su yapa pastoreando, la mujer guerrera. Ese día llegó a la célula a predicar de Dios. Ese día empezó a hacer la radiografía, empezó a comentar mi vida como que si aquel se la había contado. Y andaba yo con mi mano derecha, que era el Spy Doggy Dog. Ese día, hermano, en las paris de ahí del barrio nunca habían puesto un micrófono para cantar ni nada. Ese día tenemos enfrente de la célula una casa donde Marlon y ponen micrófono y nos empiezan a llamar. Y la señora no sabe que somos nosotros. Y ella solo dice, ahí te está llamando el diablo para que caigas de nuevo. Así es chiste. Entonces me acuerdo yo que empieza a decir acá, mujer, dice, Señor, que has sufrido, que no has encontrado el amor, que sientes resentimiento contra tu familia. Y dije yo, ya le vino con el cuento. Decía en mi mente yo, este man ya le vino con el cuento a esta señora y por está diciendo. Y nadie me ha contado, así como respuesta. Nadie me ha contado, el Señor me lo ha dicho que decía así, pero no me lo está diciendo a mí, lo está diciendo en términos general. Y ya está loca. Y no estoy loca, ni tampoco soy adivina. Es porque el Señor te ama, que esto y lo otro. Pues cuando aquella mujer hace el llamado, alguien quiere recibir a Jesús, yo con mi corazón frío, simple, cheque, terminó. Cuando yo digo a pararme, hermano, está como de aquí a la puerta y digo a caminar, con el que era mi mano derecha, cheque, pasen buenas noches. Cuando yo he ido a caminar, hey jóvenes, dijo aquella mujer, dice el Señor que si ustedes salen más de esa puerta, ya su vida no depende un segundo más de él, porque Satanás hace tiempo está llamando para pedirle, para destruirlo. Así. Así. Y cuando ya la volteé a ver, roleado. Y me volteé y cuando dije a caminar, mis rodillas se fueron débil al suelo y sentí un fuego encima de mí. Y yo caí llorando ahí, cosa que no podía hacer años atrás. Yo ya no podía llorar. Mis lágrimas se habían secado del dolor. Y el que era mi mano derecha se fue y yo quedé ahí. Y aquella mujer empezó a orar. Ahora, después de eso, pues creo, dije yo, ya tomé una decisión. Yo siempre he sido bien, en mis decisiones bien tajantes. Ahí empieza el proceso en el Evangelio. Ahora ahí empieza el proceso. El que era mi mano derecha me dejó ahí, él se fue. 2 semanas después él falleció en San Pedro Sula. Y dije yo, ahí me tocaba a mí. Por eso le digo a la gente, a mí me tocaba morir. Pero las oraciones de mi mamá, ¿verdad? Y siempre Dios llega justo a tiempo. Y allí llegó, aquí estoy después de eso, con más vida y creo que Casi 20 años después. he logrado mucho más que los años anteriores vividos. Siempre he vivido como al límite del día a día, pero en estos tiempos para acá ha sido una paz, una tranquilidad, ¿verdad? Jonathan, si nos ponemos a contar
quizás todas las anécdotas, ¿verdad? Que Sí. uno tiene en su vida, pues este podcast duraría Por eso días, les yo digo, creo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque creo que ya tenemos bastante claro el panorama de lo que ha sido la vida de Jonathan. Eh, y entonces me gustaría que de aquí en adelante, para no dejar nada por fuera, porque a mí me gusta que la entrevista vaya completa, porque ese es sí, el fin que yo tengo acá, para que la persona sepa en realidad todo lo que ha hecho dentro de la música. Y casi no hemos hablado de música, nos enfocamos más en la trayectoria porque la primera vez que los artistas vienen activados, yo me enfoco en eso, en la trayectoria. Si a la gente al final pues no le llama mucho la atención, no le gusta, en realidad me gustaría que no fuese así, pero si es así, ni modo. ¿Por qué? Porque yo tengo claro mi objetivo con esto, que es primera vez de cada artista hablar de su trayectoria para que la gente que no lo conozca sepa quién es, a quién ha activado. Hay gente que quizás no tenían ni idea quién era Jonathan, después de hoy ya van a saber quién es, y eso es lo que yo busco. A una segunda vez que yo lo invite, podemos ya hablar aquí solo de anécdotas, de cosas que pasaron o de otras cosas relacionadas con la música, ¿no? Pero bueno, Jonathan, tenemos bien claro su vida. Ahora, trayectoria. A partir de ahí, esa decisión fue, me contó 2007, ¿no? 2006. 2006 por ahí va. Bueno, estamos hablando casi 20 años, ¿no? Han sido Ah, dedicados no, perdón, ya, 6 de enero del 2007. bueno, Ahí ahí es. está, estamos bien entonces, ¿verdad? Estamos hablando de 18 años aproximadamente, en los cuales ha sido la música ya con mensajes positivos desde ahí. Desde ahí para acá ha sido la transición y creo que la decisión más importante que quizás haya tomado. Fue genuina. Fue genuina, natural. Y también en qué momento, o sea, hay una transformación en la persona, pero en qué momento dice, obviamente, si ya yo quiero cambiar mi vida, no puedo seguir haciendo la música que estaba haciendo. Fíjate que yo había, incluso cuando yo vine a los caminos de Dios, yo había dejado la música, había dejado el baile. Entonces del momento en que Ujú. aceptó a Jesús, hizo como una pausa Yo dejé de todo, todo eso, todo. porque hizo el cambio en la persona, en todo lo, nada relacionado con la música. Nada, yo dije yo, no, esto es pasado. Típico como cuando uno piensa, esto es pasado, esto yo no lo puedo seguir haciendo. Tuve que ir a poner la cara donde los muchachones y decirles, ok, miren, yo ya no puedo seguir en esto, ¿verdad? Porque yo decidí cambiar mi vida, se le entregué a Jesús, ya, Ese es un momento ese es lo más de, difícil. porque ir a dar la cara Sí, y porque, bueno, no como él mismo lo dijo y yo también lo sé, de estos temas no se puede hablar muy abiertamente porque pues son temas complicados, sí, pero sí todos sabemos que hay caminos en esta vida, porque todos tomamos decisiones a diferentes etapas de nuestra vida. Hay caminos en esta vida que a veces am, cuesta salir de ellos o no se puede salir de sí, ellos, y que muchas decisiones que tomamos ya cuando tenemos uso de razón, cuando tenemos conciencia, muchas decisiones nos pueden llevar a la cárcel, a la tumba, ¿verdad? sí, A situaciones así, o sea, a lugares así de difíciles. Entonces, tener el valor sí, ahí es. y la convicción de decir, no, ya yo me quiero salir de todo y de enfocarme a ser una nueva persona por este cambio que estoy haciendo. Y es ahí donde, como lo dijo una vez DMX, es un nuevo despertar. Uno empieza a ver un panorama diferente. Y dije yo, el que estaba atrás no era yo. Yo estaba perdido, estaba muerto. Hermano, para decirte que hasta mis propios hermanos saben que miraban al diablo en mí cuando me miraban en la calle. Porque yo decía, yo no tengo familia, yo no puedo tener familia porque es un punto débil. Yo no tengo punto débil. Entonces ni mi mamá ni mis hermanos, yo no convivía por la misma parte. Esa ideología muchas veces es la que se aprende cuando uno le toca criarse de la forma que se crió usted. Sí, Hay muchos me entenderán a lo que me sí. refiero. Entonces, a las personas que quizás vayan a ver este podcast y conocen a alguien así, hermano, déjame decirte que oportunidades para que cambies tu vida hay, solo es de decisiones
y de afianzarse. Entonces por eso quizás también yo dejo la música, pongo la ¿Cuánto cara, tiempo estuvo sin hacer música? creo que yo estuve De ahí, de ese 2, 3 momento, años. 2, 3 años, ok. Pero ¿qué pasa ahí? Enfocado en... Yo he enfocado primero, mira, lo más difícil no es, creo yo, sí es difícil, no es difícil dejar la calle. Lo más difícil es tener que ir a dar la cara y después de ahí subsistir. Porque antes hacías una labor y recibías remuneración, Ujú. ¿verdad? Pero ya cuando venís a lo que la sociedad llama normal, te das cuenta de que no hay una oportunidad de trabajo, no hay ninguna posibilidad de, tenés que comer, yo Hay no que tenía, trabajar mucho ajá, para conseguir cada cosa, o sí, sea, y cuesta. no, y aparte de eso, no es porque yo quiera decirle, no es que era fácil, sino que no hay esa oportunidad como decir, te voy a dar esta oportunidad que trabajes para que compres tus cosas, no que ya lo empiezan a ver a uno con un estigma diferente. Entonces la misma sociedad se encarga de hacer que aquella persona, aunque quiera cambiar, lo repudia, lo repele y hace que vuelva otra vez. Entonces Sí, ahí bien difícil. fue la parte más difícil y yo enfoqué en, en esa parte, en primero conocer a Dios bien. Ujú. Yo le dije algo que sí le dije a Dios, yo no quiero que me hables por terceras personas. Si dicen que vos cambias vidas, si dicen que vos sos real, si dicen que vos sos amor, si dicen que vos puedes transformar hasta lo más vil en algo maravilloso, aquí estoy. Ujú. Hermano, y yo lloraba en la iglesia. Yo me sentaba en una esquina porque comúnmente en las iglesias eh, radicales tradicionales, como se llama, la gente no se acercaba a darte un abrazo, Sí, ¿verdad? Porque eran muy dogmáticas, hasta para un abrazo, un dogma. También llegué peludo, con los pómulos cara de muerto, o sea, con una ficha. Y todavía te digo, eso fue un sábado que yo llegué a un grupo de célula. El día domingo, yo por mi propia cuenta fui a la iglesia. Nadie me llevó que decir, vení, te voy a llevar. No. Le dije, ¿dónde queda la iglesia? Tal lado. Y yo fui a la iglesia con una facha. La gente me quedó viendo raro, pero yo todavía andaba armado. híjole, Dentro de una iglesia, porque dije yo, cualquier cosa, ¿no? voy a conocer, voy a estar preparado, voy a una zona que no es mi zona, Me pueden venir a puede buscar, me pueden pasar. aquí mismo Ajá. adentro. Entonces, así empieza el proceso más difícil. 2, 3 años solo hablando con Dios, conociendo de Dios, aprendiendo de Dios. Y Jonathan, algo que quiero decir en ese aspecto, cuando uno hace ese cambio y empieza a asistir quizás a una iglesia, eh, uno siente que todos los mensajes van para uno, ¿va? O sea, No, y dice algo el pastor o la persona que esté ahí arriba y uno siente que es para uno, todo para uno, para uno, fíjate para uno. que casualmente eso fue un sábado cuando yo acepté en la célula. El día domingo yo fui a la iglesia y ese domingo empezó a hablar aquel pastor ahí arriba. Todo. Y aquel pastor, Dios te dice, yo soy amor. Si usted quiere entender a Dios, porque yo le había dicho, déjame entenderte. Sí. Usted quiere entender a Dios, pídale discernimiento. ¿Cómo Dios se comunica? Porque yo, hasta eso que me preguntaba, ¿cómo Dios se comunica? ¿Cómo Dios se comunica? Dijo aquel pastor. Sencillo, usted va en oración y le habla a Él le responde a través de su Biblia. Pídale usted discernimiento para que le entienda qué es lo que Él está hablando. Y dije yo, Señor, ¿qué es eso de una Biblia? Mira cómo es los propósitos de Dios. Ese día yo salí de esa iglesia y venía caminando para el callejón donde vive mi mamá. Señor, dame discernimiento, pero regálame una Biblia. Y resulta y acontece que en el camino cuando venía para mi casa, a la par donde quedaba el basurero, que la gente tiraba basura, estaba una caja y encima de la caja una Biblia vieja, rota. Entonces ahí tengo guardada esa Biblia, por eso en mi casa, cuando la gente va al estudio, yo les muestro mi Biblia, ahí está, ¿verdad? La ven toda viejita y dice, hermano, ¿por qué no te compras otra Biblia? Porque no saben el trasfondo de esa Biblia. Claro, muchas veces. Y esa Biblia es la que a mí me enseñó el amor de Dios, esa Biblia es la que a mí me abrió la mentalidad y me enseñó de que en el mundo el cual yo estaba anteriormente estaba totalmente equivocado. Jonathan, aquí como el tiempo vuela, ¿verdad? Voy a tratar de como darle un remate, pero sin prisa, pero con más precisión, porque tengo muchas preguntas y no quiero que se me queden por fuera.
eh, vamos a tratar ahorita como no debatir, sino que yo le digo, usted me dice sí, no, pasó esto, y yo vengo, porque quiero ahorita abarcar varias que no quiero que me quede ninguna acá. A ver, antes de que nos comentara el tiempo que estuvo para volver a hacer música, yo le dije que queríamos que entráramos ya a la parte musical porque básicamente podemos decir que ya lo que es su vida, ya tenemos por lo menos lo principal, ¿no? Porque sabemos que... ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 38 años. Bueno, imagínense, en esa cantidad de años pasan, y en el mundo en el que estaba, pasan una cantidad de cosas, va, que no, pues le digo, este podcast duraría días. Entonces... En un próximo capítulo. Correcto, sí, porque como yo quiero darle fin a la trayectoria y a la... que quede bien, que no quede nada por fuera. Jonathan se tardó 2-3 años aproximadamente en volver a hacer música. Cuando ya empezó a hacer la música, ¿por qué fue el motivo y cuál fue esa primera canción? ¿La recuerda? Fíjate que cuando yo vengo a hacer música, yo no estaba haciendo música y estábamos con Orlan, el que bailó breakdance conmigo, y estaba el pastor Emir de Ministerio Siquenum, llegó a predicar a la iglesia y lo primero que dijo, me acuerdo que dijo, si el Señor te permitió vivir todo lo que viviste y estás con vida y tienes ese conocimiento, es para que lo pongas por obra en su reino y ganes más almas. Así fue la palabra, así como te lo estoy diciendo. Y yo quedé viendo a mi amigo y le digo, ¿será que nos están hablando a nosotros? Así. Y me dice, si es que nos están hablando vos, me dice Orlan. Orlan lo sabe. Y te digo que lo primero que nosotros hicimos es, fuimos al mero Parque Central, me acuerdo yo, y empezamos a agarrar, a bailar breakdance. En el Parque Central, la gente se reunía y después repartíamos tratados. O sea, se reunía tratados. Y luego de eso me dice Orlan, viejo, ¿y vos qué pensás hacer con la música? Porque vos aprendiste eso allá afuera, yo no lo aprendí, vos sí, y vos tenés madera para eso. Entonces ahí Dios empezó a colocar todo, y en el barrio se dio, imagínate, ¿conocen a Gerson Ortega? De Sin Frontera Estudio. Gerson Ortega en la colonia Villanueva tenía un estudio que se llamaba Prophecy Music. También él conoce a Dios. Su hermano Gerson Ortega, su hermano Oscar Ortega es maestro de música, que tiene una escuela de música. Ellos tenían el estudio y tenían un grupo que se llamaba Linaje Santo. Y por cosas de evangelismo, nosotros hacíamos evangelismos callejeros en Villanueva, todavía nueva, para agarrar a los muchachones, hablarles de Cristo, hacíamos convivio, teníamos varias organizaciones, y ahí es como estos muchachos me invitan a mí a ser parte de su grupo, a conocer un poquito más, y empecé otra vez de nuevo con la música. Y dije yo, bueno, si el Señor está colocando las piezas, y esto sirvió para que mi compadre Baby Nel, que en paz descanse, conociera de Jesús, alguien que en lo secular había sido contrario a mí. Híjole. A través de este tipo de música, mira, en esa casa donde Baby Nel nos reuníamos varios artistas que Josué conoce. Afromen ahora está en el Evangelio. Afromen grabó con Josué Gómez. Y nos reuníamos en esa casa y todos ahí éramos cada quien de contrario. Pero en esa casa no había nada de eso, ahí hacíamos música. De ahí para afuera, cada quien lo suyo. Ok, Jonathan, si calculamos que fueron aproximadamente 2 o 3 años para después de convertirse en los que inició de nuevo a hacer música, estamos hablando que usted ya como cantante de música con mensaje positivo, hay que llamarlo así para que la gente entienda, tiene una trayectoria aproximadamente de unos 14, 15 años. Por ahí. Música positiva ya van varios años. ¿Cuál considera que ha sido como que una de las canciones quizás que más ha impactado en la gente, que más ha gustado? Fíjate que hay una canción, bueno, hay varias canciones, pero hay una de las canciones que yo salgo coreando, que lamentablemente en este año, el 9 de febrero, me hackearon el canal y perdí todo ese contenido. Pero hay una canción con mi hermano y amigo, que en paz descanse, Odil Ordóñez, el Chori.
El Chori da su testimonio de vida. Y pude grabar yo con él esa canción y él empieza a contar su testimonio y es el tipo que vos lo mirabas en una silla de ruedas, pero con una sonrisa. Y él es el que inyectaba ese optimismo en cada uno de nosotros. Los que lo conocen saben, el Chori falleció hace 3 años, hace poco. El tipo se iba a los evangelismos en los peores cerros en silla de ruedas. A mí tocaba andarlo a tuto. Y algo que nadie sabe, cuando Chori agarró una bacteria en el hospital escuela por una de sus operaciones, irónico, yo compraba leche para mi hija y compraba leche para el Chori. Entonces para él me decía, sos el único que puedo llamar porque sos mi hermano. A Chori yo lo conozco en ese grupo de Linaje Santo, con Gerson Ortega, el de Sin Fronteras, y con toda esa gente que ahora está haciendo cine, con Abraham, que iba ahorita de diputado, de Tecnos Media, también. A ellos conocían toda esa gente, fuimos de Linaje Santo. La canción fue la de como de Chori, de la historia de él, el testimonio de él. Sí. ¿Esa cree que ha sido? Esa para mí es la canción que uno la vuelve a escuchar y sigue marcando. Me imagino. Porque mi vida se llama la canción. Ah, ok. Mi vida, mi testimonio. O sea, y él cuenta de que él caminaba como nosotros, pero producto de defendió a su hermano en el barrio y alguien le proporcionó un disparo y le dio en su espina dorsal y él quedó en silla de ruedas. Y él cuenta que cuando él estaba en el hospital en coma, él miró al Señor y le dijo que ibas a caminar para predicar a todas las naciones. Y Chori lo hizo el mensaje. Entonces esa canción excelente. Marca. Jonathan, extra cámaras, usted me comentaba que como que tiene un estudio, una compañía donde hacen música y tiene varios artistas ahí. Sí, aquí está el sello. Vamos a ver. Andamos la marca. CLMP, ¿así sí, es? Celeste Music Company. Celeste Music Company Producer. Ahí está, andamos con el sello. Cuéntenos un poquito de eso antes de terminar. Miren, luego de hacer música, de estar en Linaje Santo, se da la oportunidad de ser firmado y hicimos dúo con Pili, el ángel de la música. Luego de eso fuimos firmados en DDR Studios con Josué Galo, que está en el acto del estudio. DDR Studio, todo el mundo lo conoce. Luego de DDR Studio, yo empiezo en DDR Studio, siempre me gusta andar traveseando las computadoras. Antes de DDR Studio y andando en la música, conozco a los chicos de Just Bless, Bentley y Tien, de la Kennedy, y grabamos con Doughboy, que ahora es Abel Diri. Sí. Grabamos con Doughboy, Sueño Callejero, que también es una de las canciones que marcan. Luego de ahí para acá, yo de tanto ver los estudios, aprendo, ¿verdad? Y empiezo este sello de Celeste Music para apoyar a cipotes del barrio. No para producirme a mí. No, que me voy a producir, no. Yo ya estaba sellado allá. Y entonces empiezo a producir a cipotes del barrio, a Davinay, a un montón de cipotes ahí que hacían música y que no tenían esa posibilidad que yo no tuve económica, de pagar. Sí. Había otro estudio en el barrio, que es Dinastía Music, que también grababa música, que el pana Roy inició conmigo. Cuando yo aprendí, yo siempre transfiero conocimiento, no me gusta quedarme con nada. Entonces comparto y él abre su estudio, le produce a otros chicos. En aquel estudio no eran los chicos cristianos, producía todo, y yo los que tenía yo, habían chicos cristianos y no cristianos que yo decía, con la música están recibiendo un mensaje, porque siempre que llegan a mi casa les hablo un poquito de Dios, de cómo Dios transforma las vidas, que no importa el problema, que Él tiene solución. Entonces ese ha sido, creo que la parte de ministerio mío con este estudio. Yo le pregunté a Dios cuál es el sentido de tener este estudio. Todos los que te mandé a hablarles de Dios, y eso es todo. Entonces ese ha sido como mi misión con este estudio, sin saber que después de un tiempo, creo que se terminó el contrato que había con DDR Studio, pasaron ahí unas cosas con unos discos, ¿verdad? Y ya no estábamos en DDR Studios, pero seguimos con buenas relaciones con ellos, siempre trabajamos de vez en cuando música. Entonces empiezo yo y digo, tengo este sello, voy a empezar a hacer música. Pero no había hecho música yo, sino que producía nada más. De repente, con la música cristiana es más difícil como llegar a radio,
que te suenen, Ujú. ¿verdad? Todavía no estaba el auge de las redes sociales, y vemos eso hace poco, 2016, Sí, por ahí empieza a agarrar lleva poco, ya pocos poquito. años de auge en las redes y todo Sí, esto. entonces, pero yo ya en esos tiempos, algo que se me olvidó mencionar, cuando yo andaba en la línea secular, yo llegué a radio, Ujú. con línea secular que no eran ni en estudio Wow. Tuve contacto con la que era prima de Nicky Jam. Yo tuve la oportunidad, lástima que uno no tenía pisto para viajar. Ujú. Esta chica me ofreció ir a San Juan, Puerto Rico, que me quedara en su casa y que me iba a presentar al primo Nicky. Pero digo yo, propósito del Señor no era ese. Sí, no. Ya en la música cristiana, eh, confirmado con DDR y todo, yo tocaba radio, eran pocas las radios que lo sonaban a uno. Pero cuando Dios tiene un propósito con este sello, yo solo grabé mi primera canción. Nadie te va a amar como yo, así te lo dice el Señor. Empecé a grabar un disco, se llama Apóstoles de la Verdad. Ujú. Y con Apóstoles de la Verdad se empiezan a abrir la oportunidad en la radio, ¿verdad? Porque no había redes. Ahí me acuerdo que teníamos el MySpace, y el Ujú. Fue de las Messenger, primeras y redes. ahí uno El empezaba hi-fi. el hi-fi, y uno empezaba a promocionar. No tenía internet, Ujú. me iba a los internet, a A los los ciber, ciber. a pagar 20 bolitas por la hora para poder promocionar alguito. Entonces cuando uno quiere se puede. Ujú. Y de ahí es donde Celesty Music, esa es la intención. La gente cree que yo hago esto por ganar pisto. Ujú. Yo no hago esto por ganar pisto, sino mi intención es, te produzco una canción, pero me escuchaste y un mensaje te llevaste de mi casa. Muy bien, muy buen. Bueno, creo que es de parte de Dios, de todos modos, Sí, ¿no? Que ese era el propósito. este es Entonces, el usted solo está propósito. haciendo caso, podríamos decir así. ¿Va? Este es el propósito. Jonathan, antes de finalizar, porque ya se nos fue el tiempo, no puedo, se me van a tener que quedar ni modo cosas por fuera, pero esta última pregunta no la puedo dejar por fuera. Yo personalmente hasta hoy lo conozco. Ya días estábamos hablando, cuadrando la entrevista, pero personalmente hasta hoy lo conozco. Pero ya había escuchado, obviamente, porque como yo estoy en este ámbito de la música, de una u otra forma uno escucha nombres y todo esto, ¿no? Puede haber visto un video, escuchado una canción, etcétera. A mí, desde toda su trayectoria musical, la etapa en la que fueron Jonathan y Philip fue la que llegó a mí. Y por eso no quiero dejar por fuera esto, que nos cuente un poquito de lo que fue esa etapa, porque desde mi punto de vista estaban, según yo, haciendo un buen trabajo. Según mi persona, era muy buen dúo, si le puedo llamar así. Y, y creo que mucha gente que quizá lo conozca a usted, que lo conozca a él, ah, conocieron de esa etapa y obviamente en una entrevista tan completa que siento yo como esta, donde hemos hablado de casi todo, no puede quedar por fuera eso. No, con Pili como les digo, yo siempre es de compartir. Entonces a Pili lo conozco en el barrio. Ujú. Él es primo de uno de los amigos que bailaba breakdance con nosotros. Y en eso me dice Yester, uno del barrio, y me dice, hey vos, fíjate que llegó un chavo que el man dice que rapea. Ah, ¿en serio? Le digo, sí, como vos ya días te andas en esta onda, te lo voy a presentar para que sea parte de Mochila Music. Vuelvo otra vez a Mochila. El apodo Entonces, que les habían puesto. sí, él no iba empezaba a ir a la iglesia La Profecía de la colonia Villanueva, Ujú. y me dice, en esos tiempos viene y coincidimos una noche y me dice mi amigo Jester, mira, él es Pili. Y dice si le puedes ayudar, porque yo para coros era muy bueno. Si le puedes ayudar a hacer un coro para una canción para la novia. Ujú. Ah, dale, ahí mismo se lo hice y papá. Y ya le dije yo, si tenés una computadora, yo no tenía computadora en ese tiempo, pero yo podía producir. Yo sabía los programas, andaba en un disco regrabable los programas guardados. Entonces le digo, si tenés donde una computadora ahí de tu primo ahí, conseguítela y grabamos con un microfonillo ahí, para que ya más o menos te escuches y así fue, conseguimos la de la tía de él, que por cierto se la virulió Pili. Dania fue Pili. Por si ve este podcast. Y de ahí fue donde nosotros hicimos, ahí era Magic Studio. Ujú. La gente sabe que escuchó varias rolas de Pili y mías de Magic Studio. Ahí es donde nace una canción que se llama Hay una esperanza para ti.
que empezamos a grabar como dúo, Jonathan y Pili. Fue cuando a mí se me da la oportunidad, gracias a Casting, no sé si conocen a Casting. Sí, sí, Casting, yo lo conozco. bueno, Casting bailaba conmigo. Con Casting dábamos clases en los colegios de breakdance. Ujú. Pero luego Casting estaba en DDR Studio y por Casting yo conozco DDR Studio. Luego DDR Studio me ofrece a mí, me escuchó improvisar en una pista que tenía reggaetón y me dice, hey loco, vos le metés, me dice José Galo. Llévate esa pista y le metes la rola. Pero en ese tiempo estaba en Linaje Santo. Yo fui a Linaje Santo y les expuse lo que pasaba en esos tiempos. Cuando yo conozco a Pili, yo nos lo jalamos para Linaje Santo. Allá hacíamos oración, Biblia y todo. Pero cuando yo llego de DDR Studio a decirles, miren, a mí me ofrecieron en DDR Studio poder grabar, ya tenía como 3 años en Linaje Santo y solo habíamos grabado 2 rolas en 3 años. Nosotros empezamos a explotar bastante como Jonathan y Pili, un dúo fuerte, cuando estamos en DDR Studio, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a Linaje Santo les dije yo no sé quién se va a ir, pero yo me voy allá a trabajar a DDR Studio. Los que quieran irse conmigo, pues bienvenido, y los que no, pues sigan aquí. El único que se fue esa vez conmigo fue Pili. Y me dijo, negro, porque ahí me dije, negro, niga, yo me voy con vos. Y nos fuimos a DDR Studio y la primera canción que grabamos en DDR Studio fue si el enemigo viene contra mí, por un camino por 7 va a salir. El enemigo lo que quiere es guerra, guerra, que es con Casting. ¿Verdad? Ahí sale Casting también con nosotros. Y así es como empezamos con Pili a trabajar. Ya en eso, Pili grabamos canciones, pero yo empiezo a conocer a otra gente, como es Jensel Cárcamo, que estaba en JBN, Douglas Matamoros, que ellos eran de JBN en televisión, y empezamos a hacer una amistad muy bonita. Y en esos tiempos también conocimos a Billy Music, que Billy en esos tiempos era Samir y Billy, es Beat the Big Family, también cantaba música para el Señor. Nos conocemos de ahí, empezamos a hacer relaciones, y ellos con One Way TV, era un programa, nos empiezan a grabar videos. En aquellos tiempos los videos no eran como ahora, ¿va? Que ellos eran ni HQ, Sí, eran una calidad súper era baja, cuadradito chiquitito ahí, era 360. 360, eso le iba a decir, ese Sí. era el tamaño, Una 360. calidad 360 ahí que nada que ver. Pixeleados a Y, morir. y nosotros tenemos de esos videos, por ejemplo, hay una esperanza. Lo Ujú. grabamos así. Pero nuestro primer video como Jonathan y Pili, antes yo no tenía video. Mi primer video musical fue conseguido con el que hace bastantes efectos especiales, que se llama David Mejía. David Mejía estaba, en esos tiempos trabajaba en Canal 54 y tenía una que se llamaba The Rocker Production, que fue de los primeros que yo conocí que trabajó en Chroma. Nuestro primer video se llama Música con Lil D.O.J. en Chroma, lo hicimos en Chroma. Ahí es cuando Gerson conoce a y formaron Sin Frontera a ¿cómo se llama? Del de Sin Frontera, se me fue el nombre ahorita. Sí, a mí también, Sí. lo tengo en la punta de la lengua, pero... Sí, bueno, ustedes ya saben de quién hablamos. Ahí es donde se conocen en Canal 54 porque él estaba de director en Canal 54, gracias a David Mejía, que fue quien llevó el demo de Gerson Ortega a Canal 54, le dieron trabajo y se ha hecho toda esta historia. Entonces, con Pili logramos el primer video, luego el de Hay una Esperanza, luego toda esa trayectoria hicimos, con DDR Studio hicimos de nosotros 3 discos, 4 discos, que fue el último por Dioseros Convertidos de Reyes, que fue el único que no pudimos hacer un lanzamiento, ya teníamos previo. Y todo fue porque en esos tiempos se estaba dando lo de la tiradera, y ahí se empezó a tirar con una gente Pili, y por esa razón... Es Pili que se pronuncia, no sé si Sí, cuando Pili. le pregunté yo dije Philly, Philly, si no es pero Pili. pero se escribe PH, ¿no? O sea, Sí, Pili. ¿verdad? Por eso yo Philly. pensé que se pronunciaba Philly o Pili, Entonces, no sé cómo dije, Pili. pero bueno, es la misma persona de Es la que la estamos misma. hablando. Entonces de ahí es donde no pudimos seguir, ¿verdad? Él tomó de solista. Había dejado la música después de eso, ¿verdad? Ya en ese tiempo yo conozco a mi esposa, ¿verdad? Y empiezo en el evangelio más, me toca pastorear jóvenes en mi iglesia. Entonces él siguió con la música, yo incluso cerré mis redes como Jonathan. Si ustedes buscan, no existía nada. Entonces ahí es donde empiezo y tomo en serio lo que es Celesti Music.
empiezo a apoyar gente. Entonces ahí está la historia con Pili. Hicimos muchas canciones que todavía la gente conoce bastante la historia, Bueno, ¿verdad? Jonathan, para finalizar, ¿está actualmente promocionando o en las redes o no sé, una canción, no? Claro, ahorita pasó el Día del Padre, Ujú, hace ¿verdad? muy poco. Pasó el Día del Padre, pero antes de eso también tengo de promoción el de Para Mamá. Ujú. El Día de la Madre es una poesía especial. Ese fue el que me envió, ¿no? Para Ajá. escucharlo. Para mamá, quiero que le pongan atención, ya viene el Día de las Madres, pero no podía dejar a los padres por fuera Me parece muy bien. y hice una poesía, ¿verdad? Que se llama Papá mi héroe. Papá mi héroe, usted lo va a escuchar, aunque mi papá no estuvo, pero ahora yo soy papá y eso es como, me la dediqué a mí, pero también se la dedico a usted. Cómo la puede encontrar ese material y a usted en las redes la gente? Papá, pueden buscar Celesty Music Company Producer o pone solo CLMP, es un algoritmo que está pegado, Ujú. ¿verdad? CLMP o Celesty Music Company Producer en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, en Apple Music, Deezer, Spotify, en todos ¿Y las lados. dos canciones esas? La primera se llama Para Mamá, ¿verdad? De CLMP, le pone ahí en YouTube si quiere, y también Papá mi héroe, CLMP. Perfecto. ¿Está preparando o próximo a lanzar ya algo? Sí, estoy preparando bastante material. Ahorita también tengo una que se va a llamar, se llama Papá no hubo. Ok. Papá no hubo para aquellos que dicen, no, pero yo no tuve papá, no tiene sentido la Y canción. pasa mucho. Entonces Y usted es quiero, uno de ellos, ¿no? sí, quiero esa parte. Dije yo, no, tengo que hacer dos del papá. Entonces ya tengo preparada Papá no hubo. Ok. Pronto la vamos a lanzar, que es un reggae. Ah, ok. ¿Verdad? Es un reggae, pero es un reggae con un sentimiento que lleva unas notas ahí que yo sé que se van a conectar mucho. También estoy preparando, tengo varios materiales, por ejemplo, tengo unos ritmos nuevos. Como bien es cierto, muchos están haciendo el raspe, Ujú. pero entonces yo estoy haciendo el funky Brazilian. Ya. Es un ritmo que, A mí me gusta ese ritmo. sí, funky Es muy Brazilian. bueno. Y Y se tengo, parece, ¿no? Es sí, como similar al rap, y, y- a los instrumentales. y quiero hacer una que se llama Buiti Binafi, Ujú. que es palabra garífona, ¿verdad? A mí me interesa, como yo trabajo en una organización que trabaja con todas las etnias, Ujú. Lenca, Peix, Garífuna, Miskitu, entonces a mí me interesa siempre el lenguaje. Y estoy con esa de Garífuna, que es en ese ritmo, se llama Buiti Binafi, que significa buenos días. Bueno, Jonathan, un placer Placerazo. haberlo tenido acá, conocer su historia para nuestra gente de Activados, que pues aquí la gente que ve un podcast completo es porque definitivamente le gusta el trabajo que estamos haciendo y le gusta saber la verdadera historia de los artistas, ¿no? Ya lo tuvimos por primera vez acá, conocimos su historia, su trayectoria y pues veremos en cuando vaya lanzando próximos temas, cuando se puede venir a nuevamente a hablar de lo que esté lanzando y todo para que la gente lo conozca, ¿no? Algo para decirle tanto a los que lo conocen a usted y los que, bueno, los fans de Activados. Bueno, gente, yo solo decirles, tómense a la tarea de escuchar a los muchachos que están haciendo música nacional, independientemente quién sea, porque el hecho es que conlleva un trabajo. Y lo segundo es que no importa la circunstancia que te encontres y crees que no encontrás salida, siempre hay una salida. Y aparece cuando menos lo esperas y esa salida se llama Dios, ¿verdad? Siempre que te sientas triste, que te sientas estresado o estresada, que sentís que no podés salir de donde estás, solo cerrá tus ojos y habla con el Rey de Reyes, el creador de todo este universo, y te vas a dar cuenta que de inmediato así, como dirían muchos por arte de magia, te puede dar una solución práctica para cualquier problema que tengas en tu vida. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita para que cada vez que subamos un podcast, usted pueda ser de los primeros en verlo. Síganos también en todas nuestras redes, aparecemos como Activados HN en todas. Gracias por estar aquí, gracias por vernos. Comente, que para nosotros es muy importante. Los comentarios a mí me sirven como punta de lanza para las siguientes entrevistas. Y bueno, a seguir disfrutando, a seguir viviendo cosas muy interesantes de la música aquí en Activados.
nosotros que estamos acá y ustedes que son los que nos ven y que nos hacen ese favor de invertir su tiempo viendo este trabajo que nosotros hacemos. Así que a seguirlo disfrutando porque vamos a seguir haciendo mucho más. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Jay y Nathan por acá, activados en la casa.